Preludio. Me encantaban los juegos desde que era pequeña. La razón era sencilla. Como pasé todos mis días en un hospital, naturalmente no tenía nada que hacer más que jugar. Y con el paso del tiempo, los videojuegos se convirtieron en una parte integral de mi vida. Pero cuando hacías algo durante un tiempo suficiente, era inevitable que te cansaras. Joder, ¿esta IA es real? ¿Por qué estás curando a ese bastardo? En algún momento, descubrí que no importa qué juego jugara, ya no era tan divertido como solía ser. No era una cuestión de género, ya fuera AOS, RPG, FPS, etc. El problema era que todos los juegos que se lanzaban cada año eran basura. Las tramas y los universos estaban prácticamente copiados y pegados y los sistemas carecían de profundidad. Quería un juego con algo más exclusivo. Fue entonces cuando descubrí Mazmorra y Piedra. Click click. El género era RPG para un jugador. Era un juego independiente extranjero. No había soporte para el idioma coreano y presentaba gráficos pixel art en 2D, lo cual era raro en estos días. Para ser honesto, el juego estaba lejos de mi gusto. Aún así, era gratis, así que lo instalé para probarlo. Y no pasó mucho tiempo antes de que me enamorara de él. Vaya, casi morimos al final por culpa de ese maldito sacerdote. Fue un partido inusual en muchos sentidos. Cuando un personaje moría, había que entrenarlo nuevamente desde cero. Los NPC eran esenciales para el progreso del juego y el grado de libertad también era extremadamente alto para un juego de desplazamiento vertical. El sistema de habilidades y la construcción del mundo fueron encantadores, y la historia fue interesante incluso en inglés. Lo más importante es que había una cualidad extraña y distintiva en este juego. Taka, taka, ta 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 tap. Como agente de servicios sociales que acababa de ser asignado a trabajar en el metro como alternativa al servicio militar obligatorio, me sumergí en el mundo de Dungeon and Stone y comencé a trabajar. No fue fácil. El combate en este juego no se decidía simplemente por HP/MP. Incluso con las estadísticas completas, un solo error podría significar que el personaje que había estado interpretando minuciosamente durante 3 meses había desaparecido. Conseguimoslo. 2 años después de jugar, ni siquiera había llegado a la mitad del camino. Tragándome mi orgullo, busqué en internet una guía de estrategia. Como no pude encontrar ninguna información en los sitios web coreanos, tuve que traducir del inglés para leer cualquier cosa. Aún así, los sitios que encontré no fueron de mucha ayuda. Tampoco había muchos usuarios en el extranjero, por lo que había muy pocos artículos relevantes y ningún consejo útil. A diferencia de las personas que lo habían jugado durante solo 1 o 2 meses antes de descartarlo como un juego fallido, yo, que había estado explorando seriamente este mundo durante 2 años, lo entendía mucho mejor. Entonces, dejé de buscar un tutorial. 3 arriba, 4 a la izquierda, 1 abajo, 2 a la izquierda, luego 6 arriba otra vez y 4 a la derecha. Finalmente, evita la trampa y, bien. Este juego me llegó en un momento en el que estaba buscando desesperadamente un nuevo juego para jugar. No importa cuánto tiempo me tomó, decidí que quería avanzar por mi cuenta. Así, llegué a donde estaba ahora. Puerta del Abismo. Mi personaje actual estaba parado frente al portal conectado a la guarida del jefe final. Pero, por supuesto, no vería el final hasta que volviera a visitar este lugar varias veces más. Este no era un juego en el que pudieras derrotar al jefe en un solo intento. Aún así, mis dedos rígidos eran una señal reveladora de lo nervioso que estaba en ese momento. El jefe final. Puede que para algunos no signifique nada, pero a mí me llevó 9 años llegar hasta aquí. No sería exagerado decir que este juego estuvo conmigo durante mis 20s. Cuando me dieron de baja del servicio social, cuando regresé a la escuela después de años de ausencia, e incluso el día que recibí una carta de aceptación del trabajo que quería después de graduarme, había estado jugando Dungeon and Stone todo el tiempo. ¿Entraras? Cuando mi personaje se acercó al portal, me preguntaron si estaba dispuesto a entrar. Por supuesto, hice clic en sí. Sin embargo, dado que era la habitación del jefe final, apareció otro mensaje bastante siniestro justo después. Es posible que nunca regreses. ¿Aún estás dispuesto a entrar? Desde el punto de vista del jugador, este fue un aviso innecesario. ¿Por qué no entraría a este lugar? Si no, una vez que hice clic en sí, nuevamente, la pantalla cambió a una pantalla de carga. Mirando el monitor oscurecido, concentré toda mi atención en el juego. ¿Cuántos patrones de ataque tendrá este tipo? ¿Cuáles son sus atributos? Definitivamente tiene un movimiento de muerte instantánea. Debería olvidarme de intentar tener éxito en el primer intento y simplemente recopilar tanta información como sea posible, porque puede que tenga que revisar por completo mi método de nivelación o combinación de clases.
Mi cerebro, estimulado por la emoción y la anticipación, estaba lleno solo de pensamientos sobre el jefe final, razón por la cual me di cuenta de lo que estaba pasando un momento demasiado tarde. Has legado el abismo. ¿Tutorial completo? ¿Tutorial completo? No, espera. ¿Por qué de repente aparece escrito en coreano? ¿No estaba Dungeon and Stone solo disponible en inglés? La transmisión comenzará ahora. En el mismo momento, surgió una luz brillante. La luz era tan intensa que era difícil creer que atravesaba una pantalla. ¡Ugh, Jode! Mis ojos. En un instante, todo se volvió blanco. Sentí un zumbido en mis oídos y un extraño calor tocó mi piel. Mi mente rápidamente se volvió confusa, como si alguien acabara de inyectarme anestesia en las venas. Normalmente confiaba en mi capacidad para manejar las crisis, pero en ese momento en particular no tenía idea de lo que estaba pasando. Dastello Dash. Perdí el conocimiento cuando la luz se hizo más fuerte. Y cuando volví a abrir los ojos, era un bárbaro dentro del juego. Tutorial 1. Cerré los ojos y me pregunté, si este fuera el comienzo de un juego muy difícil, ¿qué debería estar haciendo ahora? Primero, necesitaba comprender la situación y recopilar información. Podía sentir que mis pensamientos se aclaraban lentamente. Con esta primera tarea que me propuse en mente, abrí lentamente los ojos y escaneé de nuevo mi entorno. Desafortunadamente, eran los mismos que antes. El hecho de que estaba en un claro en el bosque, que la luz que iluminaba mi entorno oscuro no era una farola LED sino una antorcha parpadeante, y que había brutos musculosos donde quiera que mirara. Joder, mis ojos definitivamente no me engañaban. A mí. No sabía qué estaban haciendo estas personas aquí en medio de la noche, pero parecían bastante devotos de lo que fuera que fuera. Felicitations. Jóvenes guerreros. Gritó uno de los salvajes en medio de la tribu. ¿Ese hombre del medio es el jefe de la tribu? Pants. Bueno, eso no era importante. El cacique continuó. A partir de hoy, abandonaréis esta tierra sagrada y renaceréis como verdaderos guerreros. Cerré los ojos, filtrando las palabras del cacique. No era médico, pero si me autodiagnosticara, probablemente en ese momento estaba experimentando síntomas de disociación. Ahora avanza uno por uno y elige el arma que mejor se adapte a ti. Entonces, pensemos en ello nuevamente. ¿Qué había estado haciendo justo antes de esto? Mientras recordaba los acontecimientos que acababan de ocurrir, de repente me vino a la mente una comprensión. Había estado jugando un juego. La guarida del jefe final estaba frente a mí y activé el portal mientras estallaba de emoción. Entonces, de repente, apareció un mensaje que decía que el tutorial se había completado y algo sobre una transmisión, y una luz brillante inundó la pantalla. Y luego, cuando volví en sí, estaba aquí. De alguna manera, estaba aún más confundido ahora. Da un paso adelante, Karak, tercer hijo de Fanun. Primero, necesitaba comprobar el estado de mi cuerpo. No sentía ningún dolor, pero nunca lo sabías. Con ese pensamiento en mente, miré hacia abajo e inmediatamente me quedé paralizado. ¿Qué es esto? Un hacha de 2 manos. ¡Excelente! Las manos que vi eran tan grandes que resultaban casi obscenas. Y sorprendentemente, se movieron según mi voluntad. Mientras estaba en eso, escaneé las otras partes de mi cuerpo y descubrí que todas eran realmente un espectáculo digno de contemplar. Además de no tener camiseta, tenía tatuajes de todas las formas dibujados en mis poderosos músculos y estaba al nivel de los ojos de estas otras personas gigantes. Intenté darle sentido a toda esta información. No, en realidad no había nada que encontrara sentido. Por alguna razón, me había convertido en un salvaje. Karak, tercer hijo de Fanun. Ahora eres un guerrero. Secuestro, espectáculo de cámara oculta o quizás un experimento psicológico. Inmediatamente borré estas posibilidades de mi mente. En esta situación, sería una tontería crear falsas esperanzas tratando de impulsar teorías que no tenían sentido. Sería más productivo aceptar la realidad y seguir adelante. Lo que me estaba pasando ahora era algo que la ciencia moderna o el conocimiento común no podían explicar. Incluso aparte de este gran organismo, había muchas otras cosas que respaldaban esa afirmación. Próximo. En primer lugar, el idioma que hablaban los brutos no era coreano, inglés ni siquiera español. Era un lenguaje que nunca había encontrado en ningún medio en toda mi vida. Sin embargo, de alguna manera pude entender este idioma con tanta naturalidad como mi lengua materna. Era como si este conocimiento hubiera sido grabado en mi cerebro. Sube, Ainar, segunda hija de Fenelin. En segundo lugar, ya había estado en esta situación antes. Puede parecer ridículo, pero era cierto. Al principio, todo me parecía desconocido, pero ahora que había recobrado el sentido, sentí una extraña sensación de déjà vu.
Elegiste una espada. Una buena elección para un guerrero inteligente como tú. La forma en que estos jóvenes bárbaros elegían sus armas uno tras otro. Ya lo había visto antes. Esto recordaba la introducción de Dungeon and Stone. Para ser precisos, cuando se seleccionaba, bárbaro, entre las distintas clases posibles, el juego siempre comenzaba de esta manera. ¿Pero fue esto solo una coincidencia? El juego que estaba jugando cuando la luz misteriosa me tragó era Dungeon and Stone, y el personaje que estaba jugando era un bárbaro. Ainar, segunda hija de Fenelin. Te has convertido en una guerrera. Que la bendición de Ravdonia esté contigo. ¿Qué? No me molesté en repasar las teorías restantes. Ravdonia, el nombre que el cacique acababa de mencionar, los hacía perder todo significado. Ahora sabía dónde estaba. Estaba dentro del juego que había estado jugando durante casi 10 años. De mazmorra y piedra. ¿Qué es esto? ¿Por qué habla por mí? Mientras miraba al bárbaro a mi lado, me quedé paralizado. Incluso a simple vista, era diferente de los demás bárbaros. ¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí? Su respiración era agitada y sus ojos estaban llenos de confusión. Why sabía sobre Dungeon and Stone? ¿Será que él estaba en la misma situación que yo? Sentí la necesidad de investigar, pero lamentablemente no tuve la oportunidad de siquiera intentarlo. ¿Quién acaba de abrir la boca? La voz era tan fuerte que me perforó los tímpanos y mi mente se quedó en blanco por un momento. Pero eso no duró mucho. No sabía cuándo había llegado, pero la vista del cacique mirándome me despertó de inmediato. ¿Eras tú? Tan pronto como se hizo la pregunta, negué con la cabeza. Y naturalmente, miré al bárbaro sentado a mi lado. Fue un movimiento rápido que me sorprendió incluso a mí. El cacique también movió su mirada hacia el bárbaro en lugar de hacerme más preguntas. Lo siento, pero fuiste tú quien habló. ¿Eras tú? Preguntó el cacique al bárbaro que estaba a mi lado. ¿Endolto? Te pregunté si fuiste tú quien acaba de murmurar. Recién ahora lo estaba notando, pero la expresión del cacique era extraña. No podía estar reaccionando así solo por el ruido. Oh. ¿Te refieres a Dungeon and Stone? ¿Qué pasa con eso? Este tipo no parecía entender la situación en la que se encontraba aquí. Entonces, ¿fuiste tú? Un breve destello de lástima pasó por los ojos del cacique mientras apretaba la mandíbula. Sintiendo un presentimiento por alguna razón desconocida, inconscientemente dio un paso hacia un lado. Entonces, el hombre a mi lado inclinó la cabeza y preguntó: ¿Es esto como un evento? Oh, lo noté demasiado pronto. No pude ver lo que pasó a simple vista. Algo brilló, seguido de un sonido horrible. Ribanada. Eso era todo lo que había al respecto. El fugaz momento pasó y una cabeza cayó al suelo con un ruido sordo. La cabeza siguió rodando. Era una visión espantosa que parecía casi irreal. Le habían cortado el cuello a un hombre delante de mis ojos. Los huesos y las secciones transversales de los músculos eran visibles. Algo blanco me salpicó la cara, junto con sangre y carne. ¿Qué es esto? ¿Escudo? No podría estar seguro. Sin embargo, no fue tan impactante como pensé que sería. No sentí ninguna sensación de náuseas o colapso mental como siempre ocurre en las películas, y tampoco perdí la cordura. Chorro. Mientras observaba la sangre salir a borbotones de la garganta del hombre, solo quedaba una pregunta en mi mente. ¿Por qué diablos lo había matado el cacique? Un espíritu maligno residía en el alma de Oreum, hijo de Cadua. Jóvenes guerreros, borrad de vuestra memoria las palabras que el espíritu maligno acaba de pronunciar. En el momento en que escuché las palabras del jefe, todo se juntó en mi cabeza. Número 1. Soy un espíritu maligno. Número 2. Si esto se revela, moriré. Número 3. Esa cabeza en el suelo podría haber sido la mía. Cuando llegué a esa conclusión, un escalofrío recorrió mi espalda, algo que ni siquiera había sucedido mientras veía cómo le cortaban la cabeza a alguien. Volcano. Date prisa e informa esto al templo con el cadáver. ¿Qué debemos hacer con la ceremonia de mayoría de edad? Voy a proceder. Se había derramado un charco de sangre, pero se reanudó la ceremonia de mayoría de edad. Esto debe haber sido algo común aquí, porque, después de mirar a mi alrededor, noté que nadie se había inmutado. Esto también se aplicaba a los jóvenes guerreros. Tal vez fue porque había jugado muchos juegos hostiles, pero aunque nadie me dijo qué hacer, estaba seguro de cuál era mi objetivo ahora. Completa de forma segura tu ceremonia de mayoría de edad sin que nadie descubra que eres un espíritu maligno. Si hubiera sido un partido amistoso, habría aparecido un mensaje así. Al memorizar esta nueva tarea, obligué a mi cuerpo a dejar de temblar. Usando como guía el comportamiento de las personas que me rodeaban, copié sus expresiones faciales. Nadie sería capaz de detectar nada fuera de lo común en mí,
porque, para ellos, no sería más que un espíritu maligno que había poseído el cuerpo de alguien. Próximo. Pero entonces me di cuenta de algo y mi corazón se hundió. El cuarto hijo de Kenik, Sirem, da un paso adelante. No sé mi nombre. Este era un asunto serio con mi vida colgando de un hilo. Si no daba un paso adelante incluso después de que dijeran mi nombre, definitivamente parecería sospechoso. Próximo. Bueno, supongo que podría decir que lo escuché mal. Obviamente, eso era mucho más probable que yo fuera un espíritu maligno. Pero si me preguntaran si tenía confianza en eso, sería una historia completamente diferente. ¿Qué pasa si no funcionó? ¿Qué pasaría si el cacique sospechara y me interrogara? No podría soportar un escrutinio. Próximo. La ansiedad disparó la adrenalina en mi cerebro. Empezaron a venir a mi mente pensamientos ingenuos. Pensamientos cobardes como, si soy el último al que llaman, no importará si no sé mi nombre, ¿verdad? Próximo. Mi senti patético. ¿Dependiendo de la suerte? ¿Cuando nunca había tenido suerte ni un día en mi vida? El hecho de que me hubieran convocado a este lugar mientras jugaba me hizo entender. Para que un tipo como yo superara una crisis como esta, necesitaba un plan más definitivo. Así que seguí mirando a mi alrededor. Próximo. Con la barbilla mirando hacia adelante, examiné las expresiones faciales, los movimientos y los hábitos de los demás en mi visión periférica. Mientras hacía esto, me vino a la mente una estrategia. Próximo. Por supuesto, esta estrategia tampoco era 100% infalible. Sin embargo, tenía poco tiempo y debía tomar una decisión final. Esta era la forma más probable de sobrevivir. Próximo. 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 La convocatoria continuó. Conté unos 2 segundos entre cada llamada y el guerrero respectivo dando un paso adelante. Y luego, después de haber repetido esto unas 8 veces. Da un paso adelante, Horn, hijo de Yandel. Por fin había llegado el momento tan esperado. Incluso después de 2 segundos, nadie había dado un paso adelante. Al darme cuenta de esto, di un paso adelante. Orgulloso y con los hombros erguidos, caminé hacia el jefe. Ruido sordo. No es que no tuviera miedo. Incluso mientras avanzaba, no estaba seguro de que el nombre fuera el mío. Ruido sordo. Si juzgaba mal, el jefe loco sospecharía y me detendría de inmediato. Iba a preguntar, ¿quién es tu madre? Y no iba a poder responder. Sin embargo, ruido sordo. No lo dudé. Mientras mi corazón latía con fuerza, respiré con mesura y seguí caminando hacia adelante. La razón era sencilla. Ya había decidido que este era el momento más plausible para dar un paso adelante. Joven guerrero, elige tu arma. Al final, mi hipótesis resultó correcta. No había sospecha en los ojos del cacique cuando me miró. Era la misma mirada cálida que tenía mientras trataba con los otros jóvenes guerreros. Contuve la respiración, luchando contra una extraña sensación de excitación. He vivido. No habían pasado ni 10 minutos desde que abrí los ojos, pero había aceptado la realidad que ahora enfrentaba tal como era. Puede que a algunos les haya parecido extraño, pero negarse a aceptarlo era inútil. Esto no fue un sueño. Bjorn Yandel. De ahora en adelante, tuve que vivir con este nombre. No solo el nombre. Realmente tenía que ser este bárbaro por un periodo de tiempo indefinido. Sin tener idea de cómo podría volver a casa, o si eso fuera posible, me di cuenta de que a partir de ese momento no sabía nada. Bueno, planteé la hipótesis de que si se cumplían las condiciones para ganar el juego, podría regresar. Pero todavía era demasiado pronto para sacar conclusiones. Y honestamente, esperaba que ese no fuera el caso. Ni siquiera había borrado la versión 2D. ¿Cómo se suponía que iba a completar este juego en la vida real? Quizás tenga que vivir aquí para siempre. Por eso, la selección del arma era importante. Arrastrarla podría atraer sospechas, pero aún así examiné cuidadosamente cada arma una por una. Había una espada de una mano, una gran espada de 2 manos, una maza, un garrote de hierro, una lanza, un arpón, un hacha de 2 manos, un mayal, un martillo grande y algunos otros. No hubo arcos ni varitas. A estos bastardos salvajes no parecía importarles los jugadores de banca como curanderos, magos o arqueros. Teniendo en cuenta sus enormes constituciones, eso era un hecho. Horn, hijo de Yandel. Elige rápidamente tu arma. A medida que mi tiempo de selección se prolongaba, el jefe de la tribu comenzó a instarme a que me diera prisa. Finalmente ordené mis pensamientos. Los bárbaros no tenían talento natural para la magia, pero tenían fuertes capacidades físicas. Por esa razón, cuando jugaba con bárbaros, siempre les daba armas cuerpo a cuerpo y los colocaba en la vanguardia. Por curiosidad, una vez intenté jugar como un arquero bárbaro, pero no sirvió de nada.
Su verdadero valor siempre brilló en el combate cuerpo a cuerpo. Y entre esos, después de mucha deliberación, elegí un arma. El jefe, que había elogiado a los otros jóvenes guerreros después de cada selección, esta vez reaccionó de manera extraña. Sus sentimientos eran completamente comprensibles. Horn, hijo de Yandel, ahora eres un guerrero. Había elegido un arma que nadie quería. En ese mismo momento, dentro de una habitación oscura con luces tenues. La sincronización está completa. La información del personaje y el diario se han registrado y enviado al administrador. El ventilador de la consola principal, que había sido apagado, comenzó a girar y la luz del monitor iluminó la habitación vacía. Sin embargo, la carga no progresó como se esperaba. Pep. Se detuvo la escritura en la pantalla de 2 que de otro modo sería negra. Según el pitido, se había producido un error. La ceremonia de mayoría de edad se completó con éxito. Se han equipado nuevos elementos. El nivel total de elementos ha aumentado en más 12. Casi como si alguien lo estuviera escribiendo en tiempo real, esos eran los únicos sonidos que resonaban silenciosamente en la habitación desocupada. Sin fin, continuamente. Bjorn Yandel, Level 1. Físico, 25. Espíritu, 35. Habilidad especial, 1. Nivel de objeto, 24, nuevo más 24. Poder de combate general, 67, nuevo más 6. Tutorial 2. Barbaro. La primera vez que interpreté a un personaje de esta clase, el arma que elegí fue la gran espada. ¿La razón? Porque fue genial. Me había imaginado lo genial que sería empuñar una espada con ambas manos y hacerla girar como un loco en medio de un campamento enemigo. El problema es que mueren con demasiada facilidad. Fascinado por los bárbaros, comencé a hacer mi propia investigación. ¿Cómo podría mantener vivo a un bárbaro? A pesar de muchos intentos, mis personajes bárbaros murieron con demasiada facilidad. No importa cuán duraderos fueran, todos se convirtieron en berserkers. Era como si estuviera caminando sobre una estrecha cuerda floja durante cada batalla. Esto convirtió a los bárbaros en un personaje inestable. Luego, en algún momento, comencé a sentirme escéptico. ¿Realmente tengo que usarlo como distribuidor de daños? Los bárbaros eran los más duraderos de todas las clases y su potencial de fuerza máxima también era alto, lo que significaba que podían usar adamantium. Aunque sus estadísticas de habilidades especiales no eran tan buenas como las de un enano, los bárbaros tenían las habilidades básicas de un tanque. Aunque, para ser honesto, realmente no quería ser un tanque bárbaro. Pero tampoco quería que se desperdiciara todo el tiempo dedicado a investigar a los bárbaros, así que lo probé. Y después de un poco de prueba y error, creé mi propia estructura de personaje. ¿Qué es este personaje roto? Sin pensarlo 2 veces, abandoné al enano que originalmente había usado como tanque. ¿Y qué si no pudieras librar una pelea llamativa? Siempre había valorado eficiencia y era un jugador que podía dejar de lado los gustos personales en pos de la estrategia. Justo como estaba decidiendo hacerlo ahora. Ruido sordo. Cuando regresé a mi lugar después de elegir un arma, pude sentir a los otros bárbaros mirándome. ¿Nunca antes habías visto a un bárbaro sosteniendo un escudo? Regresé a mi lugar con una expresión digna e inquebrantable en mi rostro, como un verdadero bárbaro. Esta vez no había necesidad de fingir. Próximo. No me arrepiento de mi decisión por 3 razones. Una de las opciones de armas iniciales, el escudo, era la más cara cuando se revendía. 2. Había una gran posibilidad de que incluso si tuviera una espada en mi mano en este momento, no sería capaz de empuñarla correctamente. 3. En última instancia estaba buscando una construcción bárbara de escudo. Había tomado la decisión más racional que podía tomar hoy. Con esto te has convertido en un guerrero. Después de elegir un arma y regresar a mi lugar, finalmente me dieron algo de tiempo para pensar. Mientras los otros bárbaros realizaban sus ceremonias de mayoría de edad, decidí especular sobre cómo había llegado a esta situación. Realmente debería haber pensado en esto antes, pero, bueno, ¿qué podría hacer? Había estado demasiado ocupada salvando mi propia vida. Has legado al abismo. Resumamos el curso de los acontecimientos. Había llegado a la guarida del jefe final. Lo más probable es que ese haya sido el detonante. Espera un minuto. Entonces, ¿quién fue el otro tipo que murió antes? ¿Eso significa que fue alguien que también llegó a la guarida del jefe final? Tal vez lo había hecho. Había mucha gente en el mundo y algunas de ellas seguramente serían raras como yo. Saltemos esa parte por ahora. Tutorial completo. Interpreté ese mensaje en particular en el sentido de lo siguiente: te he enseñado todo lo que necesito enseñarte, así que usa este conocimiento para sobrevivir. No sabía quién escribió eso,
pero tenía que ser un bastardo vicioso. Si realmente hubieran querido que sobreviviera, deberían haber incluido una explicación de la situación del espíritu maligno. Casi me matan al llegar por eso. Estúpido. Tal vez fue porque estaba dentro del cuerpo de un bárbaro, pero me estaba costando controlar mis emociones como de costumbre. Por esa razón, abandoné ese hilo de pensamiento. Emocionarse podía causar problemas y no era propio de mí pensar en las razones y estresarme. Lo que había pasado ya había pasado y no había vuelta atrás. Fue más productivo concentrar mi energía en pensar en cómo superar esta situación. Bien, pensemos en eso por ahora. ¿Cómo sobrevivo a esto? La ceremonia de mayoría de edad había terminado y actualmente estaba caminando por el bosque. El cacique estaba al frente y los jóvenes bárbaros detrás de él. Todos parecían divertirse, casi como si lo estuvieran haciendo. Ir de picnic. Pero no podía reírme con ellos, porque conocía su destino final. The Tenor. El lugar al que llegamos después de atravesar el espeso bosque era el muro de un castillo que fácilmente medía 30 metros de altura. ¡Abre la puerta! La puerta del castillo se abrió con el sonido de engranajes toscos chirriando. La velocidad era lo suficientemente lenta como para hacerte bostezar. Pero los jóvenes bárbaros observaron el espectáculo como si hubieran olvidado cómo respirar. Fue en este extraño silencio que finalmente apareció una ciudad gris más allá de las puertas. Rafdonia. En ese momento, al menos, el brillo en mis ojos probablemente no se veía muy diferente al de los demás. Caminos organizados y edificios de piedra, junto con una imponente aguja que se podía ver atravesando el cielo. Nunca había soñado que vería en la vida real esta imagen que solo había visto en la ilustración de la pantalla de carga. Maldita sea. Guerreros. Cuando se abrió la puerta, el jefe de la tribu se dio vuelta y nos gritó. Esperaba que me diera algunas palabras de sabiduría antes de despedirnos, pero... Vit. Tu destino está ahí fuera. No había necesidad de discursos aburridos cuando se trataba de bárbaros. Ah. Los bárbaros que acababan de entrar en la edad adulta corrieron hacia la ciudad gritando. No quería, pero grité y los seguí. Probablemente hubo gente durmiendo profundamente dentro de esos edificios con poca luz, pero, ¿qué importaba eso? Yo era un bárbaro. Og. El sonido de la puerta cerrándose se escuchó detrás de nosotros. Por supuesto, a ninguno de los bárbaros le importó. El grupo demasiado emocionado corrió durante mucho tiempo antes de finalmente calmarse y disminuir la velocidad. Solo entonces pude retomar el hilo de mis pensamientos. Actualmente, sentía emociones contradictorias. Sentí miedo por la situación en la que me había encontrado, pero también una especie de anticipación de convertirme en parte del mundo de mi juego favorito. Fue un poco ridículo. Fue hace apenas un momento que decidí concentrarme únicamente en sobrevivir, pero estas emociones aún florecían. Definitivamente no podría ser normal. Aunque yo no era nada comparado con estos bastardos salvajes. The Tenor. El bárbaro con aspecto de líder que corría al frente del grupo se detuvo, se dio la vuelta y gritó con orgullo. Creo que me he perdido. Los bárbaros murmuraron entre ellos ante la impactante confesión. El tercer hijo de Fanum, Karak, nos ha descarriado. No está calificado para ser líder. Tienes que asumir la responsabilidad. Mierda. Todos ustedes lo siguieron de buena gana. ¿Era así como era la sociedad bárbara? Corazón frío. Entiendo. Détente. Admitiré que no soy digno y dejaré el cargo de líder. Karak, el segundo o tercer hijo de Fanum, inclinó profundamente la cabeza y regresó al grupo. Una mujer bárbara fue nombrada próxima líder. Ainar, la segunda hija de Fenelin. El sabio Ainar nos guiará por el camino correcto. La bárbara tomó la iniciativa y sonrió ante las alentadoras palabras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que ella siguiera los pasos del líder anterior. Creo que me he perdido. Sus palabras fueron sorprendentemente idénticas. Increíble. Debemos llegar al laberinto dentro del tiempo establecido. Ainar no está calificado para ser líder. Así es. Angustiados, los bárbaros comenzaron a discutir urgentemente a quién deberían nombrar como tercer líder. Creo que el segundo hijo de Tetrán sería una buena elección. No, no lo creo. ¿En lugar de eso? ¿Eran estos niños estúpidos? ¿Realmente no se dieron cuenta de que no importa quién tomara la iniciativa, no llegarían a su destino así? A este paso, incluso podría terminar siendo mi turno. Silenciosamente me alejé del grupo y me acerqué al segundo líder. Con una altura de alrededor de 6 pies, se encontraba un poco alejada del grupo con una expresión desanimada en su rostro. «Horn, hijo de Yandel, ¿viniste a culparme a mí también?» «De ninguna manera. Para mí eran todos iguales». Mientras sacudía la cabeza, la bárbara ladeó la suya. «¿Entonces por qué?
No necesito consuelo. No. He venido a mostrarte cómo encontrar el camino. ¿Es eso cierto? ¿Cómo? Levanté la mano y señalé en una dirección. Solo tienes que seguirlos. ¿Solo seguirlos? Parecía que no me creía. Haciendo uso de mi paciencia, lo expliqué lógicamente, paso a paso. Esta era una ciudad en medio de la noche. Todas las luces de las calles estaban apagadas. Sin embargo, a pesar de ser tarde en la noche, había bastante gente en las calles. Toda la gente vestía armaduras en lugar de ropa de uso diario. ¿Hacia dónde podrían dirigirse? Sirement. Eso tiene sentido. Lo intentaré. La bárbara regresó al grupo y gritó: «He encontrado una manera», y los bárbaros detuvieron el proceso de votación para el tercer líder y vitorearon: «Sí, Ainar». Guerrero sabio. De todos modos, el grupo empezó a moverse nuevamente. Parecía que íbamos por el camino correcto, ya que a medida que pasaba el tiempo aparecían más y más personas armadas en la zona. En algún momento, comencé a ver un montón de luces a lo lejos, brillando en todas direcciones. Si hubiésemos llegado hasta aquí, al menos no nos perderíamos. Es el laberinto. Veo el laberinto. La dimensión de la batalla divina. Una de mis mayores preocupaciones en este momento era si entrar al laberinto era la decisión correcta. Lo siento. El laberinto está llamando a mi alma. Los bárbaros, que estaban en el punto álgido de la emoción, no se darían cuenta si me escapaba de la manada. De esa manera, no tendría que entrar al laberinto ni luchar a muerte contra monstruos. Sin embargo, aunque lo sabía mejor que nadie, sabía que hacerlo no resolvería mi dilema. Porque sé que huir no es la solución. Dungeon and Stone tenía un sistema fiscal. A partir de los 20 años, todos los habitantes de la ciudad estaban obligados a pagar impuestos, y el incumplimiento de los mismos se castigaba con la muerte. Escuchar eso probablemente te haría pensar que se trata de un juego estúpido, pero cuando conociste el universo del juego, te diste cuenta de que el sistema estaba bastante justificado. No creo que sea algo de que preocuparse en este momento, pero... Einar. Aceleremos. Oh. De todos modos, tenía que ganar dinero. Por supuesto, mi método para hacerlo no necesariamente tenía que ser entrar al laberinto y luchar contra monstruos. Si encontrara trabajo en una taberna, no tendría problemas para encontrar un lugar donde comer y dormir, a menos, claro, que fuera un bárbaro. Los bárbaros fueron los únicos personajes a los que se les dio un arma desde el principio del juego. Esto fue por una razón muy simple. ¿Bárbaro? Lo siento. Ya encontré a alguien. Vit. Aquí no hay nada para un bárbaro. ¿Qué vas a romper esta vez? Los bárbaros no podían tener trabajos ordinarios. Debido a la forma en que estaba configurado el juego, los bárbaros no tenían otra forma de ganarse la vida que luchar contra monstruos en laberintos. Bueno, aunque no estaba seguro de cómo se desarrollarían las cosas en la vida real. Posiblemente podría encontrar un trabajo más fácilmente de lo que pensaba. Pero separarme del grupo simplemente por esa corazonada no me sentaba bien. Quedan 10 minutos para el cierre. Date prisa para entrar. El laberinto del juego solo se abría una vez al mes. En otras palabras, si no entraba esta vez, tendría que sobrevivir en esta ciudad durante un mes. ¿Pero qué pasa si no puedo encontrar trabajo en ese momento? ¿Qué pasaría si nadie estuviera dispuesto a contratar a un bárbaro? El futuro era sombrío. Incluso si sobrevivía una semana con la comida proporcionada por el jefe de la tribu, tendría que sobrevivir el resto del tiempo con restos de comida y basura. Incluso podría morir de hambre antes de esa fecha. Una cosa era segura. Incluso si sobreviviera a eso, mi cuerpo cambiaría completamente su estado actual. Seré el primero en entrar. No. Soy el primero. El hambre, el frío y dormir en condiciones insalubres. Sabía mejor que nadie lo devastadores que eran estas cosas para el cuerpo humano. Entonces, si de todos modos iba a tener que entrar, lo más lógico era entrar ahora que estaba en óptimas condiciones. El problema es que podría estar acortando aún más mi vida. Estaba sumido en mis pensamientos cuando alguien me agarró del hombro. Horn, hijo de Yandel. Cuando miré, era esa mujer bárbara. Su nombre era Ainar, tercera hija de Fenelin. Segunda hija. De todos modos, ¿qué quería ella de mí? Todos los demás guerreros ya han entrado al laberinto. Los únicos que aún no han entrado somos tú y yo. Ah. No es de extrañar que de repente todo quedara en silencio. Mirando a su alrededor, no quedaba mucha gente en la plaza, y mucho menos otros bárbaros. Ainar, como segundo líder del grupo, parecía haber venido a verme porque yo estaba allí inmóvil. Tenemos que darnos prisa. Como llegamos tarde, no hay mucho tiempo. Ante eso, levanté la cabeza y miré al frente. El portal,
que antes emitía una luz intensa incluso desde la distancia, había disminuido notablemente de tamaño. En ese momento, el guía nos informó una vez más del tiempo restante. 5 minutos para el cierre. 5 minutos fue más apretado de lo que había pensado. Tendría que tomar una decisión pronto. Entra primero. Yo te seguiré. Bueno. Ainara asintió y se dirigió hacia el portal, lo que no hizo más que agravar mis problemas. ¿Entonces qué debería hacer ahora? Como alguien que favorece totalmente la eficiencia, prefería hacer las cosas rápido, pero no fue fácil tomar una decisión en este caso particular. A diferencia de un juego, mi vida real dependía de esto. Horn, hijo de Yandel. Estaba a punto de dar un paso atrás involuntariamente, cuando Ainar, que había estado caminando hacia adelante, de repente se dio la vuelta. Gracias por lo de antes. No hay nada que agradecerme. Y hay una cosa que quiero preguntarte. Cualquier cosa que no sea el nombre de mi madre, claro. Asentí y Ainar preguntó con voz completamente sincera, ¿cómo puedo ser tan sabio como tú? Nunca en mi vida he visto a un bárbaro tan inteligente como tú. Quiero ser como tú. ¿Cómo ser inteligente? Esa fue una pregunta realmente difícil de responder. Para ser honesto, me preguntaba si el método más rápido para ellos sería renacer. No, espera, ¿por qué estaba siquiera pensando en esto? Simplemente dale una respuesta vaga y envíala a su camino. Siempre hay que pensar antes de actuar. Ya veo. Lo dije sin pensarlo mucho, pero Ainar escuchó mis palabras con una expresión seria en su rostro. Y luego dijo algo un poco inesperado. Gracias por tu consejo. Si regreso del laberinto, te lo pagaré. ¿Qué quieres decir con sí? Me preguntaba. Eso sonó demasiado extraño viniendo de la boca de un bárbaro. Entonces, a pesar de mi habitual personalidad eficiente, le hice una pregunta innecesaria. ¿Tienes miedo de morir? ¿No es obvio? Por supuesto que tengo miedo de morir. Los otros guerreros probablemente también lo tengan, incluso si no lo demuestran. ¿Está bien? Para ser honesto, sus palabras realmente no tenían sentido para mí. Los bárbaros en el juego no podían sentir miedo y en realidad tampoco parecían muy diferentes. Cuando me quedé en silencio, Ainar añadió, nacimos guerreros. Si no luchamos, morimos. Su tono era torpe y rígido, pero de alguna manera pude entender completamente lo que intentaba decir. Vio. Como nacieron bárbaros, no tuvieron otra opción. Tal como yo. Si no mataban a los monstruos en el laberinto, no podrían sobrevivir en esta ciudad, por eso aprendieron a superar sus miedos desde una edad temprana. Sí, eso fue todo. Por eso tomaron la forma de salvajes. Espero verte con vida, Bjorn, hijo de Yandel. Ainar pronto entró al portal. Queda 1 minuto para el cierre, dijo el guía. Ahora ya no había nada que me detuviera. Solo mi decisión. Al igual que la línea que apareció en pantalla cuando estaba a punto de entrar a la guarida del jefe final, tenía 2 opciones. Si no, mis pensamientos confusos se aclararon. Sí, prefiero pensar que es un juego. Siempre que jugué, siempre lo hice con énfasis en la eficiencia por el objetivo de lograr un gol. Antes de mudarme, siempre sopesaba primero las probabilidades y siempre avanzaba con el siguiente paso en mente. Si juzgara que mis acciones eventualmente resultarían en una pérdida, incluso si hubiera un beneficio inmediato, elegiría no. De lo contrario, elegiría sí. Entonces, nunca hubo realmente una pregunta sobre qué haría. La puerta se cerrará pronto. Apartheid. Corrí hacia adelante. En el fondo, el miedo hervía dentro de mí, justo como cuando el jefe pronunció mi nombre. No hace falta decir que, después de haber sido enfermizo para mí, en toda mi vida, no tuve ni la más mínima experiencia en lucha. ¿Y para enfrentarnos a los monstruos? Mis rodillas ya estaban temblando. Espera, es peligroso. Sin embargo, ahora tenía una oportunidad. En este momento, tenía el cuerpo de un bárbaro ridículamente fuerte y el conocimiento adquirido al subir de nivel a miles de personajes. Por encima de todo, tenía el objetivo final de sobrevivir a esto. Entonces, no tuve elección. Aunque sabía mejor que nadie que esta era una decisión que podría tener consecuencias terribles y que ninguna persona en su sano juicio elegiría, había tomado una decisión. Has entrado al primer piso de la cueva de cristal. Que esto era lo más lógico que podía hacer. Tutorial C. En lo que respecta a Dungeon and Stone, yo era un experto. ¿Qué tipo de monstruos iban a aparecer y de dónde, sus comportamientos y cuáles eran sus debilidades? Podía recitar toda esa información sin problemas. En base a esto, tomé mi decisión final. Con el cuerpo de un bárbaro combinado con mi conocimiento del juego, podría sobrevivir perfectamente en este laberinto. O al menos pensé que podía. Hombre.
Tan pronto como entré al laberinto, mi visión se oscureció. No como un presagio para el futuro, sino literalmente, no podía ver nada. Probablemente ni siquiera me daría cuenta si alguien me pusiera una venda en los ojos ahora mismo. Realmente no habría mucha diferencia. Mierda. Sentí como si me hubieran dado una fuerte bofetada en la nuca. Los otros bárbaros solo llevaban cada uno su única arma, así que yo tampoco me había preocupado. No debería haber necesidad de antorcha en el primer piso porque los cristales de la pared actuaban como fuente de luz. Por supuesto, el primer piso también tenía una zona oscura. Pero a excepción de la parte más exterior del laberinto que conducía al segundo piso, la zona oscura estaba estrictamente confinada a una sección. Oh, ¿caí en esa sección? Rápidamente pensé en esto. Al entrar a un laberinto, el lugar donde generabas era aleatorio. Quiero decir, se suponía que era aleatorio, pero normalmente nunca te arrojaban a un área como esta. Incluso si empezaste en las afueras, siempre había un cristal brillante cerca. Sin embargo, esto no fue. El mundo de un juego se vive a través de una pantalla. ¿Qué pasaría si todas esas cosas fueran una especie de cortesía que los creadores del juego brindaran al jugador? ¿Qué pasaría si, en realidad, una posición inicial de mierda como la zona oscura fuera la norma? Si es así, eso podría explicar mi situación actual. Sí, ese tenía que ser el caso. Si todo el primer piso era así, no tenía confianza en sobrevivir ni un solo día. Y pude calmarme después de poner mis pensamientos en orden. Afortunadamente, mis ojos ahora se habían adaptado a la oscuridad, por lo que mi visión era mucho mejor que antes. Sin embargo, todavía solo podía distinguir contornos. Al menos la situación no era tan grave como para tener que morderse la lengua y salir. Decidí seguir adelante y realizar todas las pruebas necesarias. Después de todo, finalmente estaba sola. Ventana de estado, ventana de equipo, información del personaje, estadísticas, inventario. Revisa el diario y que me jodan la vida. Por supuesto, nada de eso funcionó. Bueno, de todos modos no me lo esperaba. Vamos. Con el escudo en una mano y agarrando la pared con la otra, avancé. Mi velocidad era un poco más rápida que la de un rastreo. Bueno, tal vez no. Quizás gatear sería más rápido, pero no podría ir más rápido que esto. Fue peligroso. ¡Ea! De repente, un dolor agudo estalló en mi tobillo. Era un dolor como nunca antes había sentido en mi vida y mis terminaciones nerviosas se volvieron locas. Pero incluso en una situación como esta, traté de descubrir qué acababa de pasar. ¿Qué había salido mal? Incluso sin un registro de batalla, la respuesta me llegó rápidamente. Has pisado una trampa de duendes. Joder, acabo de caer en una trampa. ¿Dónde cometí un error? La respuesta fue sencilla. El escudo me proporcionó una sensación de estabilidad, pero también oscureció gran parte de mi línea de visión. Si me hubiera puesto el escudo en el cinturón y me hubiera concentrado en vigilar mis pasos, podría haber visto la trampa en mi camino. ¿De qué sirve un escudo si no puedes ver? Debería haberme centrado en la practicidad en lugar de la tranquilidad. Maldita sea. Puach. Mi mente se puso en blanco. Quería gritar, pero lo reprimí desesperadamente. No podía estar seguro de si gritar me haría sentir mejor, pero sí estaba seguro de que empeoraría la situación. Golpe, golpe, golpe. Mi corazón latía como loco. Apreté los labios y me obligué a controlar mi respiración. No podía pensar en el dolor que estaba sintiendo. Solo había un tipo de monstruo en el primer piso que usaba trampas. Duendes. Y tenían que estar cerca. Por reflejo levanté mi escudo para cubrir mi cabeza. Luego, dejé de respirar y centré toda mi atención en lo que podía oír. No pude escuchar nada. Estaba tan tranquilo que era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Quizás no estén aquí. No lo sabía. Ese podría ser el caso. Podría haber tenido suerte y abandonaron sus puestos justo en este momento exacto. Incluso los duendes necesitaban hacer caca. ¿Cómo si? En realidad no piensas eso. Pisoteé la esperanza que se arrastraba dentro de mí y la saqué de mi cabeza. Había dos razones para ello. Primero, había una diferencia entre ser positivo y ser poco realista. Segundo, lo que necesitaba ahora era una mentalidad pesimista. Si no puede estar seguro, asuma lo peor. El duende escuchó mi grito. Estaba escondido en algún lugar de la oscuridad, esperando en silencio a que perdiera todas mis fuerzas. Por eso no había escuchado ningún sonido. También fue así en el juego. Si había una trampa, siempre había un duende cerca. Lentamente reanudé la respiración. Como mi entorno estaba tranquilo, mientras permaneciera en guardia, podría detectar cualquier movimiento. Primero, tenía que ocuparme de asuntos urgentes. Bajando mi postura, abrí la trampa con ambas manos y saqué el pie.
Luego, después de arrancarme el dobladillo de los pantalones, me quité el zapato y apliqué presión sobre la herida. Decidí deshacerme del zapato ensangrentado. De hecho, ni siquiera se le podría llamar zapato. Eran unas sandalias que se acercaban más a las chanclas. Malditos idiotas bárbaros. Si tan solo nos hubieran enviado con botas de cuero, no habría quedado prácticamente incapacitado por una sola trampa. Joder, ¿en qué estoy pensando ahora mismo? Me sorprendí siendo ilógico y mi mente se congeló. No seamos aún más patéticos. No importa cuánto maldijera a los bárbaros, la situación no cambiaría. Al final, esto fue culpa mía por no vigilar adecuadamente mis pasos. Así que deja de quejarte y revisa tu lesión. Maldita sea, esto es realmente malo. Ya no podía sentir nada en mi pie derecho. Solo podía sentir calor, pero incluso esa sensación comenzaba a volverse más apagada. Sé que te estás escondiendo, así que sal, murmuré en voz baja. Aún así, más allá de la oscuridad, no había señales de movimiento. Entonces, lentamente avancé. Mis pasos resonaron suavemente en las paredes del laberinto. Paso, paso. Me aplastaron la pierna, pero el dolor no fue tan intenso como esperaba. Probablemente fue por un veneno paralizante en la trampa. No sabía si eso era algo bueno. Sal, imbécil. Esta vez no dudé en provocar a los duendes mientras seguía avanzando. El tiempo no estaba de mi lado. Si iba a tener que luchar, cuanto antes lo hiciera, mejor. Había que pensar en mi herida, pero también no se podía ignorar la posibilidad de que este bastardo estuviera esperando a sus camaradas. ¿No vienes? Por supuesto, existía la posibilidad de que me estuviera engañando y no existían los duendes aquí. Eso me convertiría en el tonto que había pisado una trampa y ahora actuaba como un lunático. ¿Pero qué había de malo en eso? Si fuera un lunático, me gustaría ser un lunático que sobreviviera. Entonces quédate ahí. Me voy. Acelerar. Todavía era solo un poco más rápido que un crawl, pero se sentía como correr un maratón. Pie izquierdo. Pie derecho. Pie izquierdo. Mientras caminaba, mi pie derecho empezó a palpitar. JD Rudosement. Era una de dos cosas. O el efecto del veneno paralizante había expirado o el dolor se había vuelto lo suficientemente intenso como para que el veneno no fuera suficiente para adormecerlo. Ahora que lo pienso, ninguna de esas dos cosas era mala. Si los efectos del veneno habían terminado, eso era bueno, y el hecho de que pudiera sentir dolor significaba que mis terminaciones nerviosas aún estaban intactas. ¿Por qué solo puedo pensar positivamente cuando se trata de cosas como esta? Bueno, no quería pensar en eso ahora. Ni siquiera tenía la capacidad de pensar en eso ahora. Tu mamá es un duende. Las palabras salieron de mi boca sin filtro. Quizás había perdido demasiada sangre. Sentí como si mi cerebro estuviera empapado de alcohol. Tu papá también es un duende. Por supuesto, mientras escupía estos insultos, mis pies no dejaban de moverse. Entonces eres un duende. En ese momento, la criatura emitió un sonido por primera vez. Fue un ruido pequeño, pero muy fuerte para mis oídos, que lo escuchaban. Salpicar. Finalmente, el bastardo se mostraba. ¿Qué? ¿No soportas que maldigan a tus padres? Por supuesto, sabía que ese no era el caso. En primer lugar, ni siquiera había sido un insulto. El sonido vino detrás de mí. Era mucho más probable que el duende se hubiera visto obligado a moverse a medida que me alejaba más y más de él. Aceleré aún más. El sonido de los pasos del monstruo también se aceleró. Salpi, salpi, salpi. El sonido de sus pasos, cada vez más claros, era inusual. Cada vez que caminaba, sonaba como si algo pegajoso se hubiera pegado a una superficie lisa y luego se hubiera caído. Aunque sabía que los duendes no medían más de 1 metro de altura, sentía como si un enorme monstruo me persiguiera. Para quitarme el miedo, seguí hablándole. Yo era un bárbaro. Si participara en un combate cuerpo a cuerpo, nunca perdería contra un duende. No me sigas simplemente, ven hacia mí. Maldito. Por esa razón, seguí provocando al duende, pero él seguía siguiéndome a la misma distancia. Ya ni siquiera parecía querer esconderse. GRK, GRK. El ruido que hizo sonó casi como un aullido, pero de alguna manera lo noté. GRGH. GRK. El bastardo se estaba riendo. Estaba realmente encantado de ver a su presa sangrando y muriendo. Probablemente esperaba que yo lo oyera y me aterrorizara. Bastardo intelligent. Bueno. Cambio de planes. Me detuve en seco. Luego, tropecé y caí al suelo. Golpear. Mi frente golpeó una roca y sentí como si se fuera a abrir, pero no hice ningún sonido. De ahora en adelante, esta fue una batalla de paciencia. Si pensara que me desmayé y se acercara primero, ganaría. Si realmente me desmayara antes de eso, perdería.
GRK. Decidí confiar en la dureza de este cuerpo que había caminado unos 300 metros con un pie roto. Salpikar. El sonido de sus pasos se acercaba cada vez más. Su progreso era tan lento que provocaba bostezos. A pesar de que su presa se había derrumbado tal como quería, todavía sospechaba. Maldita sea, ¿por qué este duende es tan cuidadoso? En ese momento, las maldiciones llegaron fácilmente. Los duendes eran los mobs basura más débiles del juego. Usaron venenos e instalaron trampas, pero aparte de eso, su poder de combate era bajo. ¿Pero el duende que acababa de encontrar? Salpikar. Definitivamente no era algo que subestimar. Ahora me di cuenta de por qué los NPC de la aldea siempre hablaban de la inteligencia de los duendes. Por lo que pude ver, estos duendes eran varias veces más inteligentes que esos payasos bárbaros. Salpikar. Se detuvo entre 5 y 10 metros detrás de mí. ¿Por qué? Justo cuando estaba cuestionando esto, una sacudida sorda recorrió mi hombro. Griffo. Rollo. ¿Qué? ¿Este cabrón me arrojó una piedra? No va a seguir tirando, ¿verdad? GRK. GRK. A pesar de mis temores, el monstruo soltó un aullido de alegría. Como yo no había reaccionado ante la lapidación, parecía verdaderamente convencido de que estaba muerto. Splat, 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 splat. El duende se acercó rápidamente a mí. Podía sentir lo emocionado que estaba cuando saltó. Armé mis nervios y usé el sonido para estimar su distancia. Y cuando pensé que estaba lo suficientemente cerca. Maldito. Salté y le lancé un punneau. Pensé que golpear era más rápido que levantar el escudo y golpear al monstruo con él. Sin embargo, pronto tuve el presentimiento de que mi plan había salido mal. De nuevo, hubo dos razones para esto. En primer lugar, la distancia entre nosotros era demasiado grande. Y segundo, el bastardo era mucho más ágil de lo que esperaba. GRK. El duende inclinó la espalda y dio un paso atrás. No podía verlo, pero sentí que eso era lo que había hecho. Instintivamente me di cuenta de que me lo había perdido. Maldita sea. ¿Y ahora qué? Giré los engranajes de mi cabeza y preparé mi próximo plan de acción. Pero en ese momento mi cuerpo se movió solo. Fue realmente un sentimiento extraño. Mi entorno todavía estaba oscuro, pero intuitivamente sabía dónde había saltado el duende. Una vez que me di cuenta de eso, mi mano ya estaba volando hacia el duende. GRK. Sentí algo con las yemas de mis dedos. No importaba si era una muñeca, un tobillo o un cuello. ¡Ah! Grité y tiré al duende al suelo. Grita. Se escuchó el sonido de algo rompiéndose. Pero no podía relajarme todavía, así que inmediatamente me subí encima del cuerpo del duende. GRK. Las tornas habían cambiado. Estoy por encima de ti y tú estás por debajo de mí. Maldito. Le di un puñetazo al duende en la cara como un loco. Hubo momentos en los que golpeé el suelo durante el frenesí, pero el cuerpo de este bárbaro era mucho más fuerte de lo que había supuesto. En lugar de lastimarme el puño, el piso de piedra se quebró debajo de él. Pronto, los movimientos del duende cesaron. Y... Oyala. Polvo esparcido. Era un polvo inusualmente brillante. detuve mis puños. En algún momento, el cuerpo debajo de mí se desintegró en pequeños pedazos. Ya pues. Joder, ¿incluso esto es lo mismo? Por favor, uno u otro. ¿Es esto un juego o es simplemente un mundo similar al juego? ¿Cómo se supone que voy a saber cuál es? Has derrotado al duende. EXP+1. Poco después, el cuerpo del duende desapareció sin dejar rastro. Sintiéndome abatido por alguna razón desconocida, recogí una pequeña piedra que había sido dejada en el lugar que alguna vez ocupó. Has adquirido una piedra de maná de nivel 9. No era fuerte, pero brillaba débilmente. Este era un tipo de piedra mágica que actuaba como moneda en Dungeon and Stone. ¿Cuánto valía esto? Pronto me vino a la mente un recuerdo. Una rebanada de pan. Ese había sido el valor promedio de las piedras de maná escupidas por los goblins en el juego. Mi pearl. Jaja. Esto es todo lo que obtengo después de todo eso. Mi mente confusa se volvió un poco más clara. Se sintió como ese momento de risa que siempre llega después de un buen llanto. ¿Y? Estaba dentro de un laberinto y había monstruos. Los monstruos muertos desaparecieron, dejando un objeto caído. Y en la ciudad exterior, razas de otro mundo existían y vivían una al lado de la otra. Así era realmente como funcionaba este mundo. Pero, de ninguna manera iba a tratar esta nueva realidad como si fuera solo un juego. No iba a dejar que eso me hiciera tropezar más. Dar y recibir, 1. Mirando hacia atrás, siempre había sido una persona rara. Aunque siempre había pensado que la vida era aburrida, nunca había considerado suicidarme. Después de todo, el aburrimiento era solo una emoción. Y para mí,
La vida era más preciosa que cualquier otra cosa. En muchos sentidos, la muerte no valía la pena para mí. Ese pensamiento todavía se quedó conmigo. Me arrastraba en la oscuridad sobre tres extremidades. Quizás se pregunte qué significa eso, pero era exactamente lo que parecía. Estaba gateando por el suelo sobre mis brazos y mi pierna izquierda, arrastrando mi pie derecho completamente destrozado detrás de mí. Si alguien me viera en ese momento, estaba seguro de que le recordaría a un perro callejero con una pata rota. ¿Cómo supe eso? Porque eso era lo que estaba pensando entonces. La recompensa por renunciar a la dignidad humana fue dulce. En primer lugar, ya no sentía dolor porque ya no tenía que usar mi pie lesionado y también me movía más rápido que antes. Lo más importante es que no tenía que preocuparme por pisar una trampa. La otra cara de la moneda era que me dolían los codos y las rodillas, pero esto era soportable. Podría soportarlo. ¿Qué no harías para sobrevivir? Incluso comería caca de perro con una sonrisa. Oh, bueno, si tuviera tiempo suficiente para prepararme para hacerlo, era una posibilidad definitiva. ¿Pero qué pasó con ese tipo? ¿El otro jugador en la ceremonia? Guy, era justo como los llamaba. No sabía su sexo, edad o incluso nombre. Solo estaba adivinando basándome en la forma en que hablaban. Tenía la sensación de que tenía que ser un hombre blanco de unos 30 años con gafas. ¿O no? Todavía estás sangrando. De todos modos, ¿qué pasó con esa persona que despertó en el cuerpo del hijo de Kadwa, Oreum? ¿Murió? ¿O volvió a despertar en su cuerpo original? Esa era una pregunta que había tenido desde que abrí los ojos en este lugar. Incluso si intencionalmente intentaba no pensar en eso, cuanto peor empezaban a ponerse las cosas, más pensaba en ese tipo. Todavía estás sangrando. Ahora podía entender por qué la gente recurría a la religión. La vida era demasiado difícil para afrontarla sola. Cuando ocurría un desastre, necesitabas un lugar al que acudir. Especialmente en situaciones como la que estaba en este momento. Aún estás sangrando. Aún estás sangrando. Advertencia. Tu salud ha bajado del 5%. Puede morir si su lesión no se trata pronto. Hombre, había logrado llegar bastante lejos mientras estaba ocupado pensando. Era una diferencia sutil, pero me di cuenta de que mi entorno se estaba volviendo más brillante. Esto fue algo positivo en muchos sentidos. Al menos había ido en la dirección correcta, y mi hipótesis de que no todo el primer piso podía estar completamente a oscuras era correcta. Tenía que llegar a un lugar luminoso, porque allí habría gente. Podría darles esta piedra de maná a cambio de ayuda. Entonces, de alguna manera, no te engañes. Estaba susurrándome palabras positivas cuando mi otro lado asomó la cabeza. Oye, idiota, ya van a estar ocupados. ¿Crees que te ayudarán con una barra de pan? Probablemente te robarán la piedra de maná y el escudo y luego te matarán. Tal vez fue porque la voz era yo, pero el bastardo era inteligente. ¿Y qué vas a hacer si te topas con un duende antes que con un humano? ¿Tienes muerte cerebral? Me negué a tolerar más insultos. Bueno, entonces ¿qué diablos se supone que debo hacer? Todavía tengo que seguir adelante. Al menos podré ver algo por allí. ¿No sería eso mejor que luchar contra un duende aquí? Eso es cierto. Mi otro yo estuvo de acuerdo y mi cabeza volvió a estar en silencio. Segui Aristrandom. Me estaba volviendo loco. No, puede que ya me haya vuelto loco. Después de todo, había perdido mucha sangre, ¿no? Hace apenas un segundo. Mi personalidad se dividió en dos, luego se fusionó nuevamente y luego se apagó por completo antes de regresar. Fue una especie de círculo virtuoso. Si mi mente se apagaba una vez más, no estaba segura de poder volver a abrir los ojos después. Me reí en voz alta. No tenía la energía para hacerlo, pero aún así me reí. En algún momento, mi entorno se volvió más claro. A lo lejos, al final del pasillo, pude ver un cristal brillando intensamente. Más importante aún, pude ver la forma de un hombre retroiluminado parado frente a él. No era un duende. Definitivamente era una persona. Quería gritar, pero no podía producir ningún sonido. Me arrastré desesperadamente, con los ojos cerrándose y abriéndose. La forma humana parecía ahora más cercana, casi como si se hubiera teletransportado. Sorprendida por eso, cerré los ojos y los volví a abrir. Todavía estás sangrando. Esta vez estuvo aún más cerca. Frente a mí había ahora unas 5 o 6 personas. ¿Fue esto real? Cerré los ojos nuevamente y los volví a abrir. Logro desbloqueado. Condición: HP cae por debajo del 2% en cualquier momento. Recompensa: tu estadística de espíritu aumenta permanentemente en +1. Entonces, vi a un hombre rubio arrodillarse. Estaba justo frente a mí, pero solo me estudió a mí y a mi entorno sin hacerme ninguna pregunta.
En lugar de escuchar las opiniones de otras personas, emitía sus juicios basándose en sus propias experiencias e intuición. Y como un veterano, rápidamente llegó a una conclusión. Era novato. Joder, entonces ayúdame, bastardo. Como puedes ver, soy un bárbaro aficionado con solo un escudo, y todo lo que tengo para ofrecer a cambio de una pierna es una piedra de maná de duende. Te daré todo esto si lo quieres. Entonces, Esto es extraño. ¿Cómo llegó aquí un novato más rápido que nosotros? Rápidamente abrí la boca. Pero lo que salió fue un sonido similar a un borboteo. Gore. Para ser honesto, sonaba más a ese duende que a un discurso humano, pero fue suficiente para hacerle saber que no estaba en condiciones de responder. Después de un momento, el rubio le preguntó a su camarada. Sacerdotisa Ersina, ¿podrías curar a este hombre? ¿Sacerdotisa? ¿Estás diciendo que hay un sanador en su grupo? Miré a la persona que estaba a su lado con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando un milagro. De hecho, allí mismo había una sacerdotisa con túnica blanca. Él. La sacerdotisa, que ahora hizo contacto visual conmigo, usó sus hermosos labios para responder sin rodeos. Me niego. ¿Qué dijiste? Ya veo. Entendido. ¿Por qué simplemente aceptas eso? Yo quería llorar. Joder, no sabía por qué me habían traído a este mundo si simplemente me iban a tratar así. Entonces, justo cuando mi temperamento comenzó a cobrar vida en mi pecho. Pachran, ¿me darás una poción? Lo tenía a mano para cuando no pueda usar magia divina. De todos modos tienes mucho. Lo pagaré cuando salgamos. Tisk. En ese momento, un hombre con una espada en la cintura chasqueó la lengua y arrojó una poción de su bolso hacia adelante. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que mi vida dependía de eso. Afortunadamente, el rubio atrapó hábilmente la poción. No es magia divina, así que dolerá un poco. El rubio abrió el tapón y vertió la mitad en el área herida antes de verter la otra mitad directamente en mi boca. Al poco tiempo sentí un dolor insoportable. Sentí como si todo el dolor que había acumulado ahora estuviera asomando su cabeza de una vez. Tu salud se está regenerando rápidamente debido al efecto de recuperación, mediana, punto. Sentí como si todo mi cuerpo se estuviera derritiendo. Esta debe haber sido la razón por la que las pociones no se podían usar durante la batalla en el juego. Pensé que simplemente estaba bloqueado por el sistema por alguna razón aleatoria, pero resultó que el juego había estado reflejando la realidad con extrema precisión. JD, maldita sea. ¿Cuántos minutos han pasado? El dolor disminuyó gradualmente y recuperé el sentido. Ahora dime, bárbaro, ¿cómo llegó un novato como tú aquí antes que nosotros? Si conoces un nuevo pasaje, quiero comprarte esa información. ¿Entonces ese había sido su punto de vista todo este tiempo? No es que me importara. Más bien, me tranquilizó pensar que él me había ayudado por una razón. No había nada más siniestro que las buenas intenciones sin un motivo claro. Aún así, fue desafortunado. No sabía nada de ningún pasaje secreto. Fui transportado aquí tan pronto como entré al laberinto, le dije honestamente. El rubio inclinó la cabeza y luego asintió entendiendo. Definitivamente leí sobre eso en un libro una vez. Ocasionalmente, la inestabilidad dimensional puede causar que eso suceda. Pero esta es la primera vez que lo veo en persona. Mi corazón latía con fuerza. Pedí una aclaración porque lo había escuchado mal. ¿La primera vez, lo has visto? No podía creerlo. Quiero decir, este grupo tenía una sacerdotisa y un mago. Eso significaba que eran aventureros legítimos, activos y al menos de nivel medio. Pero, ¿la primera vez? Sí, el libro lo describió como un fenómeno que ocurre una vez cada siglo. Es decir, que hasta ahora se ha generado en la sección más externa del laberinto. Ah, claro. Era algo que sucedía una vez cada 100 años más o menos. Y esto me había pasado durante mi primera vez en un laberinto. Ahora podía ver por qué los otros bárbaros no se habían molestado en llevar antorchas. A nadie le preocupaba que le cayera un rayo solo porque estaba lloviendo. Parece que es tu primera vez aquí. Debe haber sido un infierno pasar por algo tan raro. El rubio me dio una mirada de lástima. Esa no era la información que quería, pero de todos modos era información interesante. No te preocupes por el costo de la poción y sigue tu camino. Aunque su tono era un poco idiota, parecía ser un buen tipo. Ah, y no olvides tu escudo ahí atrás. Miré hacia donde apuntaba el rubio y vi un escudo en el suelo. La distancia era de unos 20 metros. Pensé que lo había atado firmemente a mi cintura, pero parecía haberse caído. Entonces estaremos en camino. Pasaron de largo antes de que pudiera siquiera darles las gracias. En el laberinto, el tiempo era dinero, así que pude entenderlo. El hecho de que hubieran perdido tanto tiempo conmigo fue un milagro.
Me quedé mirando el lugar donde habían estado por un momento, luego rápidamente corrí y recogí el escudo que había caído al suelo. Definitivamente fue agradable haber sobrevivido. Pero algo se sintió extraño. Bjorn Yandel, a level 1. Physico, 25. Espíritu, 36, nuevo más 1. Habilidad especial, 1. Nivel de artículo, 24. Poder de combate general, 68, nuevo más 1. Ese bárbaro tiene mucha suerte. Bueno, yo no llamaría a eso suerte. Pasar por algo así en su primera aventura. Respondió el rubio con una plácida sonrisa. El maestro de la espada resopló. Un idiota que pisa una trampa de duende se habría encontrado con otro destino horrible en otro lugar. Tuvo suerte de encontrarse con nosotros. Suerte que se topó con Drows, para ser exactos. No con nosotros. Ni siquiera quisiste usar tu poción, ¿verdad? Cuando la arquera, que había estado escuchando en silencio, interrumpió, el maestro de la espada se encogió de hombros. Porque hay toneladas de tipos así por aquí. De todos modos, no vivirán mucho. Seguramente nuestra sacerdotisa debe haber tenido el mismo pensamiento. La sacerdotisa sonrió amargamente pero no respondió y, en cambio, la arquera respondió. La sacerdotisa Ersina lo habría tratado si no fuera por las leyes del templo. No, si no fuera por la poción, ella misma podría haber violado las leyes. ¿Crees que todos son como tú? Bueno, quién sabe. He visto muchas personas con dos caras en mi vida. Patsran, necesitas tener mejores modales como Drows. ¿Cómo fue lo suficientemente considerado como para preguntarle al bárbaro si conocía un pasaje secreto? Sí. He oído que los bárbaros no aceptan ayuda de los demás. Probablemente por eso estaba siendo tan considerado. Oye, creo que me estás halagando demasiado. Cuando se convirtió en el tema de conversación, el rubio sonrió torpemente y se rascó la cabeza. Pero tampoco negó haber sido considerado. Ah, si quieres tomar el atajo, tienes que girar aquí. Es muy agradable tener un buscador de caminos en el grupo, dijo la sacerdotisa. Sacerdotisa Erzina. Los buscadores de caminos generalmente solo saben la dirección en la que se encuentra un portal. Drows no es como los demás en absoluto. Memorizó todos los puntos de referencia en el primer piso, dijo el arquero. El maestro de la espada miró a la arquera y sacudió la cabeza. ¿Hasta dónde llega esa mancha de sangre? ¿No hemos caminado ya bastante?, preguntó. No estoy seguro. Pero a juzgar por la resistencia que el hombre debe haber tenido para arrastrarse una distancia tan larga, creo que se equivoca al decir que simplemente tuvo suerte. Como si esto fuera un gran problema. Estoy seguro de que termina en algún lugar por aquí. El grupo siguió las manchas de sangre y luego tomó un atajo a mitad del camino. Y luego, después de unos 15 minutos, llegaron a su destino. Parece que somos los primeros en utilizar esta ruta. Menos mal que nos apresuramos hasta aquí. Pongámonos a trabajar. Cuando el rubio colocó su mano sobre la lápida que se podía encontrar en el callejón sin salida, un intenso rayo de luz estalló y tomó la forma de una esfera. Era un portal que conducía al segundo piso. Esperar. Justo cuando todos estaban a punto de arrojarse al portal, la arquera detuvo el grupo. ¿No es eso lo que llevaba el bárbaro en el pie antes? ¿Qué? El grupo miró en la dirección que señalaba la arquera y guardó silencio por un momento. En la oscuridad, visible por la luz emitida por el portal, una trampa manchada de sangre y una sandalia desconocida habían sido arrojadas a un lado. Parece gustarle. El mago, curioso, creó una nueva esfera de luz y la movió por el pasillo. Vaya. Las manchas de sangre que comenzaron en la trampa continuaron a lo largo del pasillo curvo. Por mucho que movieran la esfera de luz, no podían ver el final del pasillo. Hubo un momento de silencio. Drows, ¿cuánto tiempo lleva llegar desde aquí hasta donde estábamos antes?, preguntó el mago. Suponiendo que no se utilicen atajos, unas 9 millas. Jajaja, esa bestia. Arrastrarse esa distancia solo en esta oscuridad. El mago se rió sorprendido. El maestro espadachín a su lado, sin embargo, no pudo. ¿Está loco? Sintió que se trataba de una cuestión de fuerza de voluntad, no del cuerpo. Intento pensa. ¿Cuántas horas habría podido gatear si estuviera en esa situación? Cuando ni siquiera podía estar seguro de haberme encontrado con otro. ¿Humano? No tenía forma de saberlo. Pero estaba seguro de que el bárbaro todavía se arrastraba incluso cuando lo descubrieron por primera vez. Incluso cuando estaba prácticamente inconsciente, continuó moviendo brazos y piernas. ¿Qué pasó después de eso? Incapaz de hablar correctamente, había extendido una pequeña piedra de maná en su mano. En ese momento, no había pensado mucho en ello, pero ahora comenzaba a comprender lo que significaba ese gesto.
Probablemente estaba pidiendo ayuda a cambio de la piedra. Aparte de eso, el bárbaro no tenía nada que ofrecer a cambio. Entonces, durante todo el tiempo que estuvo arrastrándose esta larga distancia, había agarrado con fuerza esa piedra de maná en su mano en caso de que se encontrara con alguien. De esa manera, podría mostrárselo de inmediato. Pronto tomó una decisión. Olvida lo que dije antes, ¿solo suerte? Imposible. Lo sabía por experiencia. Drows, ¿cómo se llamaba ese bárbaro? Un lunático como ese no era del tipo que muere fácilmente. No importa cuán difícil y desesperada fuera la situación. La muerte nunca fue su salida.